¿Cómo vaciar un calentador de agua correctamente, paso a paso? Vaciar un calentador de agua es algo que necesitas hacer y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Si eres nuevo en el canal o incluso si ya has estado aquí pero aún no lo has hecho, por favor presiona el botón de suscribirte y activa la campana. Y si conoces a alguien que tenga un calentador de agua, asegúrate de compartir este video con ellos. Puede ayudarles a prolongar la vida de su calentador y ahorrarles mucho dinero. Entonces, ¿por qué es importante vaciar correctamente un calentador de agua? Bueno, para empezar, a medida que se acumula sedimento en el fondo de tu calentador, esto realmente disminuye su eficiencia. Así que te va a costar más dinero y vas a obtener menos agua caliente. Lo que sucede es que el sedimento normalmente se acumula en el fondo del tanque de un calentador de gas, incluso en los eléctricos, pero también se puede acumular en los elementos y cosas así. Por lo tanto, vaciar el calentador de agua regularmente puede realmente ahorrarte algunos problemas. Ahora, si tienes un calentador de agua que tiene, digamos, 5 o 6 años, probablemente no lo vaciaría en ese momento. Si no comenzaste a vaciarlo desde el principio, no querrás empezar ahora, porque cualquier microfisura o algo por el estilo que pudo haberse sellado con la varilla de ánodo o simplemente esté tapada con sedimento, si empiezas a vaciarlo ahora, podrías provocar que eso suceda. Así que lo que quiero que consideres es, en primer lugar, cuándo instalaste el calentador de agua. Y si no estás seguro, siempre puedes revisar la etiqueta, checar el número de serie, el número de modelo y hacer un poco de investigación para averiguar de qué marca es. Este es un Bradford Wyatt. Y gracias a la gente de Bradford Wyatt por darme este con una sección recortada. Me encanta mostrarles a las personas el interior. Como dije, si tiene más de 3 o 4 años, probablemente no lo vaciaría porque ese sedimento podría ser precisamente lo que evita que haya fugas. Ahora, asegúrate de quedarte hasta el final, porque si tienes un problema para drenar tu calentador de agua, lo cual necesitarás hacer para vaciarlo, te voy a enseñar cómo solucionar ese problema también. Y es algo completamente diferente. Así que lo primero que recomiendo en este punto es que alcances aquí arriba y cierres tu válvula de agua fría. Ahora, esto es un modelo de entrenamiento que tenemos aquí en nuestro taller. Como ves, no contiene agua, pero normalmente en el lado del agua fría, tu tubería sube, va hacia la pared y ahí hay una válvula. Espero que tengas una válvula de bola de puerto completo. Gira la manija 90 grados para operarla. Si es una válvula de compuerta, manéjala con cuidado al cerrarla, aunque es poco probable que la tengas, ya que los plomeros rara vez las instalan hoy en día. En caso de tener un calentador de agua a gas, cierra el suministro. Esto se hace en la válvula de control, lo que requerirá que lo enciendas de nuevo más tarde. O ponlo en modo vacaciones si prefieres no apagarlo completamente y no sabes cómo reactivarlo. De cualquier manera, yo prefiero bajarlo para evitar que se active durante el drenaje. Personalmente, no suelo vaciar por completo el calentador de agua. Me gusta simplemente purgarlo con la presión del agua de la ciudad encendida. Así que llegaremos a eso en un momento. Pero después de haber cerrado el gas y el agua ahora, lo que quieres hacer es ver si va a drenar. Una vez que hayas cerrado el agua, quieres asegurarte de que no haya nada abierto en ninguna parte de la casa. Lo que te voy a enseñar a hacer es crear un bloqueo de vapor. ¿A dónde? Vas a descubrirlo. Se abrirá la válvula de drenaje. Algo que me gusta de este calentador de agua es que tiene una válvula de drenaje metálica. Muchos han cambiado a las de plástico porque son más baratas. Yo prefiero una válvula de drenaje de latón, pero te voy a mostrar algo que hago para que funcione un poco diferente. Bien, después de haber cerrado el agua y el gas, vas a necesitar un desarmador. O si tienes una válvula de plástico, simplemente vas a girar la manija. Entonces, lo que harás es venir aquí y conectarás una manguera de jardín en un momento. Pero lo que quiero que hagas primero es colocar una toalla aquí abajo, porque lo que quiero es que abras ligeramente esto. Y ve cómo sale el agua. Ahora, tienes un bloqueo de vapor, así que no deberías salir a borbotones siempre y cuando todas las llaves de agua caliente estén cerradas en la casa. Ahora, quiero que abras esto un poco y veas si va a drenar. Si tienes agua saliendo, probablemente esté bien. Ciérralo de nuevo. Ahora, si no estás completamente seguro, si solo está goteando un poco, ciérralo de nuevo. De todas formas, conecta tu manguera de jardín aquí. Recuerda, esto tiene rosca de manguera. Así que vas a conectar tu manguera de jardín y la vas a dirigir hacia afuera a un área segura. A mí me gusta hacerla desembocar en un cubo para poder ver qué tipo de sedimentos aparecen. Incluso he tomado una camiseta blanca, la he colocado sobre un cubo, le he hecho agujeros en el fondo. De esa manera puedo dejar fluir la manguera a través de ella y ver si obtengo calcio, magnesio o cualquier cosa por el estilo. Esa es precisamente la acumulación que vas a encontrar aquí. Así que si ya lo abriste, sabes que va a fluir bien. En este punto estás bien. Adelante y vuelve a abrir tu válvula. No tienes mucha presión porque aún no hemos abierto el agua. Así que ahora, en ese momento, ya has terminado todo. ¿Quieres abrir tu válvula de agua fría? Ahora que ya conectaste tu manguera y tienes a alguien vigilándola, todo está bien. ¿Quieres alcanzar aquí arriba y abrir tu válvula? Ahora tu calentador de agua debería sonar como si el agua realmente estuviera fluyendo a través de él.
Mientras escuches eso, todo va bien. En ese momento, lo que haría sería salir afuera, hacia la válvula, observarla y ver qué tan bien está saliendo el agua. Y fíjate en el sedimento. Realmente está sacando sedimento. Ahí es donde me gusta pasarla por una camiseta o algo por el estilo. Así puedo ver lo que hay. Pero eso es todo lo que se necesita, realmente. Debería tomar de 5 a 10 minutos eliminar la mayor parte del sedimento. Si deseas, puedes dejarlo correr más tiempo. Si continúa saliendo sedimento, permite que siga fluyendo. De lo contrario, vuelve y cierra la válvula de drenaje. Deja abierta la válvula superior, cierra la de drenaje, desconecta la manguera y retírala. Pero si no sale rápido o si no drena en absoluto, ahora vamos a agacharnos aquí y te enseñaré lo que puedes hacer a continuación. Está bien, supongamos que abres la válvula y el drenaje no funciona bien. Una cosa que yo haría en ese momento sería cerrarla de nuevo. Cierra la válvula, deja la toalla debajo, procede a desconectar tu manguera, quítala de en medio. Ahora, la mayoría de los plomeros usarán un pedazo de soldadura de plata, cualquier cosa que tengan en su camioneta. Normalmente no andamos con ganchos de ropa, pero lo que harás entonces es abrir de nuevo esta válvula e introducir tu alambre ahí para ver si puedes desatascar algo. Muchas veces, solo con hurgar aquí dentro, puedes romper suficiente sedimento para que comience a drenar. Así que quizás quieras sostener la toalla en alto. Puede que quieras mantener el trapo levantado. Así, si el agua empieza a salir, puedes cubrirlo rápidamente y luego cerrar de nuevo. Pero a veces, solo con meter el alambre, puedes romper sedimentos cerca de la válvula de drenaje, que es el punto más bajo en el calentador de agua. De cualquier modo, es un excelente método que puedes intentar. Si no puedes insertarlo, hacerlo funcionar o lograr que drene, aquí tienes otra solución. Debes manejarla con cuidado, pero es algo que puedes intentar. Necesitarás un niple de latón de 3/4 de pulgada y de 7 a 10 centímetros de largo. Busca también una válvula de bola de paso completo de 3/4 de pulgada con roscas internas en un extremo y roscas externas de manguera en el otro. Esta es la pieza que recomiendo para reemplazos, ya que una válvula de paso completo permite un drenaje más rápido. Es de tamaño completo. La mayoría de estas aberturas en estas pequeñas válvulas de drenaje son de aproximadamente 3/8 de pulgada, así que eso va a entorpecer todo, va a ralentizarlo. Así que si no pudiera desatascarla o si aún drenara muy lento, lo que haría sería cerrar la válvula de nuevo. Adelante y ponte aquí abajo y afloja esto. Ahora, cuando la aflojes, va a salir un poco de agua. Prepárate para eso. Ten tu trapo a la mano. Si ya tienes tu niple de bronce y la válvula, tenlos ensamblados. Usa cinta de teflón y pasta para tubería para evitar fugas. Empieza a desenroscar esto. Y recuerda, es importante mantener tu trapo a mano, ya que al desmontar esta pieza, es probable que se libere algo de agua. Ten a la mano el repuesto para poder instalarlo enseguida. Sitúalo en su lugar y procede a ajustarlo adecuadamente. Si observas que el agua no está drenando con rapidez una vez que lo retires, no dudes en utilizar este alambre. Dado que ya has generado más espacio, puedes maniobrar con mayor facilidad. Introduce el alambre para deshacerte de cualquier obstrucción y después procede a rearmar todo correctamente. Querrás tener mucho cuidado al hacer esto, porque recuerda, es agua caliente. Si temes que vayas a tener que cambiar esto, podrías querer abrir la válvula allí adentro y dejar correr el agua caliente un rato para ayudar a que todo se enfríe. Pero una vez que hayas vuelto a colocar todo y armado de nuevo, revísalo, asegúrate de que no haya fugas. Esto debería solucionar todo para ti. Ahora, si cambias tu válvula, aún tendrás que conectar la manguera y hacerla correr. Abre tu válvula de agua fría en la parte superior para ayudar a que se limpie bien. Eso te permitirá limpiar el calentador de agua de forma muy eficiente. Purgarlo correctamente paso a paso te ahorrará bastante dinero. Te diré por qué. Los plomeros suelen cobrar entre $2,500 y $5,000 pesos por venir y purgarlo adecuadamente. Es un buen ingreso para ellos. Sin embargo, como dueño, puedes hacerlo tú mismo. Como plomero, si esto no es algo que estás recomendando a tus clientes, realmente deberías hacerlo. Especialmente cuando les vendes un calentador de agua nuevo, deberías volver cada año para darle mantenimiento y asegurarte de que no acumulen sedimentos. Como propietario, aquí está la importancia. Si evitas la acumulación de sedimentos, harás que tu calentador de agua sea más eficiente, durará más tiempo, tendrás agua caliente por más tiempo. Si eres propietario y purgas tu propio calentador de agua, hazme un favor y déjame un comentario abajo para saberlo. ¿Qué te parece? ¿Lo haces como yo? ¿Tienes algún otro método? Hay quienes te dicen que cierres el agua, desconectes y vacíes todo el agua. A mí no me gusta hacer eso por la expansión térmica del tanque. Creo que una vez que el tanque se enfría y luego se calienta de nuevo, se contrae, se expande.
Creo que estresas demasiado el tanque y puedes causar grietas que después no querrás que tengan fugas. Soy Roger Wakefield, el plomero experto AP principal. Nos vemos en el próximo video si no te lleva la corriente.